Estás escuchando Radio Espinosa Merindades. Me gusta cómo eres, como una balanza que mide el tiempo, la soledad y el silencio. 10:32, ya estamos de vuelta de publicidad aquí en el altavoz y vamos a hablar con el escritor Miguel Petit, que ya nos acompaña para presentarnos su segunda novela, El niño de la piedra negra. Muy buenos días, Miguel. Hola, buenos días. ¿Qué tal, cómo estás? Pues muy bien, encantado de hablar con vosotros. Bueno, además es que esta misma tarde presentas tu segunda novela en Miranda de Ebro, acaba de salir, la presentas de la mano de la editorial Maluma bajo el título El niño de la piedra negra. Cuéntanos un poquito de qué va la trama. Bueno, pues digamos que es una historia en la que prima lo personal, los sentimientos del protagonista, Samuel, pero también hay un segundo protagonista, que es su pueblo, Jarales del Páramo, un pueblo ficticio de la provincia de Zamora, y en el que él nace, del que se ve obligado a salir por fuerza mayor, no porque él quiera, pero con el que mantiene siempre una relación de rencor, heridas abiertas, porque en realidad la novela habla mucho de soledad, de incomprensión, heridas abiertas, tanto hacia su pueblo como hacia la figura de su padre. Entonces, digamos que son como dos personajes, uno humano y el otro no humano, que sería ese pueblo del que él se va de niño y de cuyos fantasmas no ha conseguido acabar de desprenderse nunca. Y bueno, es una historia personal, es un periplo personal durante 56 años de la vida de esta persona, que se conduce por la vida, digamos, como resultado de la inercia, de las decisiones ajenas, del azar, de decisiones de otros, muchas veces no de su propia voluntad. Y hay un momento en el que un suceso inesperado le obliga a reaccionar, a decidir y bueno, a enfrentarse a fantasmas, a tratar de tomar las riendas de su vida. ¿Y cómo ha sido un poco ese proceso de construir la vida de Samuel? ¿Cómo describirías el proceso? Bueno, en realidad la novela parte de un detalle mínimo de la primera, no se puede llegar a considerar un spin-off, pero bueno, sí que es verdad que en la primera novela hay una referencia a una supuesta novela que escribe el escritor que era protagonista de esa primera historia, y esa novela se llamaba Los atardeceres de Samuel, y supuestamente hablaba sobre la vida de una persona relacionada con el medio rural, y bueno, de ahí salió un poco la idea de esta segunda novela, en la que yo quería que Samuel recorriera su vida fuera de su pueblo y quería que tuviera una relación conflictiva con ese pueblo para ver si era capaz de solucionarla, de solventarla o no. Y a partir de ahí, bueno, pues se fue construyendo un personaje que fue naciendo poco a poco en mi cabeza, es decir, fue definiendo y que poco a poco pues fue teniendo otra serie de vivencias personales, sentimentales, religiosas, digamos que tiene como muchas variantes, muchas facetas, muchos condicionantes en la vida, pero siempre todo gira alrededor de ese conflicto personal que él tiene con su pueblo y con la figura paterna. Uh-huh. Hablabas de esa primera novela, Persiguiendo sombras, para los oyentes que no la conozcan. Es una narración de intriga psicológica que presentaste en 2021, además hace muy poquito. ¿Se puede decir que tienen algo en común entonces estas dos novelas? Yo creo que tienen algo en común casualmente. No ha sido una decisión premeditada, pero es verdad que tratando de verlas ahora desde cierta distancia las dos, más Persiguiendo sombras por el tiempo que ha pasado, pero la segunda ya publicada y bueno, viéndola desde otra perspectiva diferente a la que se ve en el momento de la creación, tienen en común que hablan de soledad. Hablan de incomprensión. En la primera novela había un protagonista y un antagonista y ambos tenían un problema de soledad. El primero por su mala cabeza, dicho de una manera muy vulgar, y el segundo por una circunstancia personal suya de pérdida. Pero los dos estaban solos en la vida. Bueno, pues de alguna manera también Samuel, el protagonista de esta novela, es una persona sola, es una persona que aunque se relaciona con mucha gente, en la novela aparecen casi 100 personajes, pero la mayoría de ellos tienen un papel muy circunstancial.
pero a pesar de que aparece mucha gente y de que Samuel a lo largo de su vida se relaciona con mucha gente, la sensación que da siempre es la de una persona sola, una persona que no acaba de comprender muy bien el mundo que le rodea y al que probablemente el mundo que le rodea tampoco lo entiende a él del todo. Y de hecho hay un detalle que es casi una broma, y es que todos los personajes, excepto el de Samuel, tienen nombres extraños. Bueno, es una especie de metáfora visual de que ese mundo para él es raro y se plasma de esa manera, ¿no? A través de nombres raros que, bueno, todos son reales, por rebuscados que parezcan, pero bueno, sí es verdad que son extraños, como ese mundo que a él le parece tan extraño. Entonces yo creo que el nexo común que pueden tener las dos, pero ya digo que de manera absolutamente involuntaria, es esa soledad, que también aparece, por cierto, en la tercera novela en la que estoy trabajando. No sé si en algún momento verá la luz, pero en la que de momento me estoy moviendo, también cuenta una historia personal que de alguna manera habla de soledades. O sea que, bueno, debe ser una especie de obsesión en mi cabeza que no había descubierto yo y que ahora aflora a través de la literatura. ¿Y puede ser que tenga algo de autobiográfico también este tema? No, yo creo que no. Quizá la parte autobiográfica puede ser, bueno, es verdad que Jarales del Páramo, ese pueblo ficticio de Zamora, se parece mucho al pueblo de mis abuelos, al pueblo de mis padres, pero se parece en decorados, es decir, en paisajes, se parece en ambientes, se parece en escenarios concretos. Y luego la casa familiar de Samuel es la casa de mis abuelos, pero es la casa de mis abuelos a modo de homenaje. Es decir, yo quería, a medida que avanzaba la novela, hubo un momento en el que tenía que definir o que describir esa casa, y pensaba en la casa de mis abuelos. Es un poco el homenaje que quería hacerles a ellos y a mi, bueno, pues a mi infancia también en el pueblo. Por lo demás, no es muy autobiográfico, porque es verdad que para Samuel su pueblo es un motivo de rencor, de fantasmas y de heridas, y para mí el pueblo de mis abuelos pues era el pueblo de mi infancia, de mis veranos y de mi diversión y de mi libertad. Y por otra parte, la relación que él tiene con su padre es muy conflictiva, bueno, es prácticamente inexistente, y yo tengo una muy buena relación con mi padre, afortunadamente. Y luego en el aspecto de la soledad, pues quizás sí es cierto que a mí me gusta mucho la soledad, pero es diferente disfrutar de la soledad elegida que sufrir la soledad. Y en el caso de los personajes del niño de la Piedra Negra, del protagonista, y de los protagonista y antagonista de Persiguiendo Sombras, esa soledad nunca es elegida. Ese es el gran drama, ¿no? Yo creo que disfrutar de la soledad elegida es un privilegio. Sufrir la soledad no escogida es una desgracia. Entonces, bueno, yo creo que ahí está la diferencia entre mis personajes y yo. O sea, una amplia diferencia, que sí que comentabas, los escenarios sí que pueden ser más o menos reales, ¿no? pero en ese otro aspecto no. ¿Cuánto tiempo has utilizado para escribir esta novela, más o menos? Pues en tiempo cronológico puede ser más o menos 1 año y medio. Es el tiempo que ha transcurrido entre la publicación de la primera y de la segunda, y como hay unos tiempos muertos siempre en el periodo justo anterior a la publicación, pues por correcciones, revisiones, incluso acuerdos editoriales, etcétera, etcétera, y un tiempo posterior en el que por promoción, por difusión, por presentaciones, etcétera, suelo abandonar la escritura, más o menos coinciden esos y podría ser en torno a eso 1 año y medio, teniendo en cuenta que no me dedico a la escritura en exclusiva, y que lo que hago es arañar casi todas las tardes, intento arañar un rato a mi tiempo y dedicarlo a escribir algo. Entonces son pequeños ratos perdidos durante un año y medio los que arranco y los que consigo dedicarle. Uh-huh. Además, escribes también poesía y editaste 2 libros de no ficción relacionados con tu trabajo en el ámbito local antes de la primera novela. ¿Por qué decides dar ese salto a la ficción? Pues la verdad es que fue un proceso casual,
fue un poco reto y un poco juego a la vez. Cuando embarqué en la aventura de Persiguiendo Sombras, no tenía demasiadas esperanzas de ser capaz de acabar una novela con cierto criterio. Lo digo absolutamente convencido. Pensaba que iba a tener un comienzo, no sabía cómo iba a acabar, no sabía cuál iba a ser la trama, y lo único que tenía era un principio. Tenía un personaje menos definido y poco más. Y me lo tomé como un juego, ver hasta dónde avanzaba el personaje, y siempre tenía la sensación de que en algún momento se me iba a morir como personaje, y se iba a acabar la historia y no iba a ser capaz de darle forma. Cuando acabé de darle forma y cuando vi el resultado, fue cuando me planteé por primera vez la posibilidad de intentar publicar, de ofrecerla a editoriales y de tratar de publicar. Y cuando acabé esa primera novela fue cuando empecé a tener claro que era capaz de escribir más novelas o de redondear más historias. Y de hecho El Niño de la Piedra Negra ha sido un proceso más sencillo desde el punto de vista técnico. Es decir, yo ya desde el primer momento tenía mucho más clara la historia en su conjunto, sabía cómo iba a acabar, sabía cómo se iba a desarrollar a grandes rasgos, es decir, que ahí tenía la convicción de que sí que podía acabarla, podía ser una buena, una mala novela, pero que la trama sí que iba a ser capaz de acabarla. Y lo mismo con la siguiente novela en la que estoy trabajando, que también desde el principio más o menos tengo la trama en la cabeza, está todo más o menos organizado y sé más o menos cómo acabar. Luego, evidentemente hay muchos detalles y hay muchos cambios por el camino, pero bueno, sí que es cierto que es más fácil. Y en realidad, bueno, pues esa primera incursión fue un juego, pero a partir de ahí, digamos que me ha gustado tanto el juego que quiero seguir jugando. Y ahora tengo muy claro que quiero seguir, no solo con esta segunda novela, sino que quiero seguir escribiendo y quizá también publicando, si el resultado merece la pena. Pues seguro que sí. Además es que después de trabajar como redactor durante años para medios de comunicación, orientaste tu carrera hacia el desarrollo local. Actualmente eres gerente del Grupo de Acción Local Adecco Bureba. ¿Crees que, además de lo que nos has comentado, la experiencia en el mundo rural, en el pueblo de tus abuelos, de tus padres, esa experiencia como gerente, bueno, pues en el mundo rural, ¿no? ¿Se refleja también en El Niño de la Piedra Negra? Yo creo que todo lo que vivimos, de alguna manera, tiene un reflejo en lo que escribimos, los que escribimos. A veces es consciente, buscado, y otras veces es inconsciente. Sí que es cierto que el vivir muy en contacto con el medio rural, el vivir a diario con personas que están en pueblos, que tienen una manera de pensar seguramente diferente por el hecho de vivir en un pueblo, una manera de comportarse diferente, el tener todo ese universo rural más cercano seguramente influye también en la manera de escribir y sirve de documentación directa. Es decir, no hace falta recurrir a mucha documentación porque es el día a día de mi trabajo, de mi vida, y en todo lo que de rural tiene esta novela, que es una parte, sí que es cierto que ayuda mucho el trabajo por ese contacto diario con lo rural, la verdad. Uh-huh. Y además que, como nos comentabas, que no tiene que ser fácil compaginar con el trabajo toda esta creación, ¿no?, de tus novelas. Además, esta tarde presentas el libro en Miranda y pronto lo vas a hacer también en la ciudad de Burgos. No sé si tienes programada también alguna presentación más. De momento, con fecha, solamente tengo estas dos. La de Miranda de esta tarde, que será a las 7 en la Casa de Cultura, y la de Burgos, que creo recordar que es el día 12 de abril, en la Sala Polisón. Tengo abierta alguna otra presentación en la provincia, pero no tienen fecha clara. Y luego tengo un acto que es un poco de presentación y un poco de club de lectura en la semana que viene en Calatayud, en Zaragoza, porque bueno, pues estaba relacionado en principio con la primera novela, con Persiguiendo Sombras, que pasó por un club de lectura de Calatayud, que decidió leerla, y me pidieron que fuera, al final del proceso de lectura de la novela, que me pidieron que me acercara para compartir una tarde con ellos. Y en ese tiempo fue cuando se publicó esta segunda, y bueno, pues aprovecharemos para hacer presentación de la novela junto con la intervención en el club de lectura. O sea que me tocará
doble promoción. Eso es. Pero el resto, bueno, están un poco pendientes de cerrar fechas, sobre todo de esas localidades de la provincia, que sí que en algunas ya me lo han pedido, y bueno, de momento no hemos concretado el día ni la hora. Pues estaremos atentos, y también te quería preguntar, claro, los oyentes que estén interesados, ¿dónde pueden adquirir la novela? Bueno, en principio, en cualquier librería de Miranda, de Burgos, Aranda, Briviesca, Belorado, yo creo que está ya. Y en el resto, bueno, pues en las librerías, en España hay 200 y pico librerías, pero no sé muy bien en cuáles está y en cuáles no. Y luego, en la librería que no esté, entiendo que si se pide, tampoco habrá ningún problema para que la propia librería lo pida y lo traiga en 2-3 días. Es decir, que el libro está disponible físicamente prácticamente en cualquier sitio. Luego, aparte, pues bueno, como casi siempre, en plataformas de Internet, en formato físico, pero bueno, en plataformas está también disponible. No está todavía disponible en ebook porque el criterio de la editorial, que además yo comparto, pues es que primero tenga un recorrido en papel y luego ya se hace el formato electrónico y se distribuye también en ese formato. Pero bueno, en principio la distribución de la novela es buena, es amplia, y yo creo que cualquiera que esté interesado en adquirirla no tendrá problemas en conseguirla en la biblioteca de su pueblo o de su ciudad. Pues con eso nos quedamos, y nada, te agradecemos, Miguel Petit, que nos hayas acompañado hoy en Al Altavoz. También te deseamos mucha suerte con la novela y también con esa tercera novela de la que nos has dado alguna pincelada, que bueno, pues ya hablaremos en el futuro. Eso espero. Muchas gracias. Un saludo, Miguel. Un saludo, hasta luego.